Hola, hola, buenas tardes chicos. ¿Cómo están? ¿Se me escucha Hola, bien? buenas tardes. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la paciencia. Hola, buenas tardes Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas tardes, Aarón. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos, así es. Bueno chicos, más que nada era para agradecer su presencia, por unirse otra vez a un curso de La Voz de Centro Estudiante. Saben que siempre estamos tratando de promocionar y traerles cursos que les sean útiles, que les sirvan. En este caso es uno de oratoria, que le va a servir muchísimo para animarse a presentar en público, ¿no? Para un examen oral, sirve bastante. La verdad que es muy útil. El disertante es Lucas Perazzi, es un docente de la Facultad de Humanidades. Así que, bueno, sin más que decir, espero que disfruten el curso y que les sea útil. Y muchas gracias por participar en nuestros cursos, que siempre estamos frecuentándolo y saben que estamos para ustedes. Lo dejo con él. Muchas gracias, Lucas. No, gracias a vos, gracias a los chicos de La Voz que organizan estos encuentros que venimos teniendo hace rato y que a veces nos hacen plantearlo y yo siempre voy replanteando, bueno, ¿qué esperan todos ustedes cuando se anotan en un curso oratoria? Y espero que no busquen la solución mágica porque no la hay. Se los dice alguien que ha sido muy tímido gran parte, casi la mitad de su vida, sobre todo en la universidad. Me costó empezar a hablar hasta segundo o tercer año, y eso, como saben varios y varias de los que están acá, causa frustración, ¿no? Porque el otro responde aquello que yo quería responder, pero no me animaba, tenía miedo al fracaso, todo, y entonces uno se culpabiliza o termina embroncándose con el otro que sí levanta la mano, y ese tipo de cosas. O en los exámenes orales uno sabe y resulta que después no lo puede decir, no lo puede expresar, y entonces termina con una nota peor a la que supone que merecía por el conocimiento que tenía, porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es poder transmitir ese conocimiento y ese saber y ese estudio que tenemos, ¿sí? Y ahí es donde entra la oratoria particularmente, pero hay distintas también miradas sobre la oratoria, de qué es la oratoria. Yo por formación profesional tengo una mirada comunicacional, ¿sí? Desde la comunicación social, que es lo que yo he estudiado principalmente, después además estudié la carrera de letras, es decir, tengo 2 títulos de la Facultad de Humanidades, particularmente desde la comunicación. Y por eso siempre planteo la oratoria, que tiene algunos lineamientos generales, pero que después se sitúa respecto a situaciones de comunicación puntuales. Por ejemplo, la situación de examen oral, que es una situación comunicativa desde esta mirada. Así que lo que voy a proponerles, si les parece bien, es dar un pantallazo general, muy, pero muy general de la oratoria, después centrarme en algunos consejos de la preparación de examen y al final sí abrimos una ronda de preguntas, respuestas, cuestionamientos que nos permita intercambiar y ver cuáles eran las expectativas que ustedes tenían y si esas expectativas fueron respondidas o hay que hacer nuevas respuestas. ¿Dale? Entonces, empezamos justamente por situarnos en esta perspectiva, es decir, una perspectiva comunicacional que es la oratoria, es decir, la capacidad de hablar en público, pero en situaciones comunicativas concretas, porque digamos, nosotros no es que no sabemos hablar en público, no es que no podemos hablar en público, no podemos hablar frente a determinados públicos, ¿sí? Porque yo hablo con mis amigos y hablo fantástico, hablo con la familia y soy el más payaso, el más gracioso, el más ocurrente, y resulta que después me enfrento a otras situaciones, ¿sí? Y en esas situaciones son las que no me puedo expresar. Bueno, entonces lo que hay que estudiar es la situación. La situación de examen oral es una situación compleja porque es donde llevamos la de perder. Somos el equipo chico, digamos, somos el que va a vencer al equipo grande en su terreno, en su cancha, ¿sí? Y por eso tenemos que prepararnos doblemente. Pero bueno, una primera cuestión respecto al oratorio, una primera pregunta que se nos suele pasar por la cabeza es si esta capacidad de hablar en público es innata, es decir, uno nace con esa capacidad o se ha adquirido de algún modo.
se podría decir que puede haber algún componente innato, en la medida que pensemos en ciertas estructuras de pensamiento lógicas que ya vienen en el cerebro de una persona y que le permite concatenar mejor los discursos. Ahora, lo real es que la oratoria es un aprendizaje, se puede no solo aprender, sino también enseñar, justamente, que es lo que a veces yo trato de hacer con mayor o menor éxito. Es decir, la oratoria es un aprendizaje. Y fundamentalmente se aprende en cursos de oratoria como este, o como vamos a ver, se aprende hablando en público. ¿Sí? Es decir, uno aprende a hablar en público hablando en público. Como aprende a hablar, es decir, nosotros hablamos antes de ir a la escuela. ¿Sí? Hemos aprendido a hablar hablando. Empezamos con sonidos y después lo vamos perfeccionando. Es decir, la mejor manera de aprender a hablar en público es hablar en público. Desde ya me pueden en cualquier momento suspender, levantar la mano, ¿sí? Preguntar lo que quieran. ¿Sí? Decía que uno lo aprende hablando en público. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la oratoria puntualmente ya en este nivel, y si uno cree que efectivamente tiene algún tipo de impedimento o problema para hablar en público, sobre todo en situaciones de exámenes orales o de exposiciones orales en la universidad, bueno, tiene que tener en cuenta principalmente dos requisitos, ¿sí? Uno, vamos a empezar por el de abajo, tener algo que decir acerca del tema o, más sencillamente, saber del tema. Y es la parte de que ninguna fórmula de oratoria les va a solucionar. Es decir, no se puede ser un buen orador sin saber el tema. O sea que todo lo que yo diga de aquí en adelante presupone que ustedes han estudiado para el examen oral, ¿sí? Es decir, no se puede dar un buen examen oral, por más buen orador que sea uno, por supuesto, la puede pilotear un poco mejor si no se ha estudiado el tema. Y eso con cualquier tipo de oratoria, ¿sí? Es decir, los buenos oradores primero tienen un saber y luego un saber comunicar. Pero no se puede tener un saber comunicar sin un saber previo, ¿sí? Y esa es la primera. Y la segunda, tener una personalidad madura, activa, productiva, capaz de autoexpresarse, que es lo que yo le decía que a mí no me pasaba, ¿sí? Que no me pasaba porque alguno tiene miedo, timidez, ¿sí? Heredada, adquirida a lo largo de los años, por lo que sea, uno se encuentra con que su personalidad es esa. Es decir, que el primer paso tiene que ser una superación de ese tipo de personalidad e irse animando a la expresión oral pública, ¿sí? Ya vamos a ir viendo en concreto esto qué significa. Entonces, fundamentalmente la capacidad de hablar en público, aunque puede tener algún ayudín innato biológico, en realidad básicamente es adquirida mediante la educación, adquirida mediante la práctica, ¿sí? Y adquirida mediante una superación personal de ciertas barreras, como el miedo o la timidez. Bien, ahora, antes de empezar a hablar de la situación de examen, cuando ustedes estudien, esto no va a ser una clase de técnica de estudio, pero fundamentalmente tengan en cuenta, habíamos dicho que el primer requisito para todo buen orador es saber, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estudian, tengan en cuenta que el estudio o el conocimiento en el ser humano no entra solo por los ojos, ¿sí? No basta con solo leer, porque tenemos varios sentidos puestos, ¿sí? En la tarea de aprendizaje. Entonces tenemos que ver qué es lo que entra por los ojos, qué por los oídos y qué por la propia práctica o por la acción, ¿sí? Bien, cuando estudio, lo que entra por los ojos es aquello que yo veo, ¿sí? La lectura en voz baja sobre los apuntes, sobre un libro, sobre mis propios apuntes de carpeta, ¿sí? Es una forma de estudio. Esa forma de estudio, ¿sí? Básicamente visual, hay que acompañarla de subrayados, resaltados, siempre que no se resalte nada, todo, digamos, sino frases, palabritas, cosas que me vayan quedando. Y además hay que acompañarla de anotaciones. Si es en la propia hoja, en los propios márgenes, mejor. Preguntas, ideas, pensamientos o palabras claves que me resuman ese párrafo que estoy leyendo, ¿sí? Y después esquemas, realizar esquemas con esas palabras claves y con esas cosas marcadas, volverlas a leer rápido. Estamos hablando de un tipo de estudio visual,
volverlas a leer rápido y poder hacer un esquema de qué es lo que dice el texto, con esas palabritas, ¿sí? Señalar, sacar flechas, unir, etcétera, por aparte. ¿Por qué? Porque todo eso hace que me entre, que yo procese la información varias veces, ¿sí? Una cosa es leer solamente y paso leyendo, y otra cosa es subrayar, ya procesé una segunda vez. Además, hice una anotación, procesé por tercera vez, hice un esquema, procesé por cuarta vez. Y todo eso de manera visual. Pero además, cuando estudio, y por eso yo siempre recomiendo el estudio grupal, trabajan los oídos, ¿sí? Si no basta la lectura en voz baja. Leer en voz alta, acompañando la lectura en voz baja, entonces ahora lee un compañero o compañera y me toca a mí seguirlo con mi propio apunte en voz baja, ¿sí? Hace que eso que entra por los ojos entre también por el oído, ¿sí? Nuestros oídos también son antenas de la información y por lo tanto entonces ahí tenemos una doble absorción de información, ¿sí? En cuanto a la preparación como orador, ¿sí? Funciona mucho ver cuáles son los buenos oradores, aquellos que consideramos buenos oradores, aquellos que nos gustan, aquellos que llegan, ¿sí? Ya sea políticos, profesores, conferencistas, los que vemos, gente que habla en público y nos gusta y atrae, y a la mayoría les gusta. Sentarnos a ver eso, verlos en televisión, verlos personalmente, es una forma de ir adquiriendo esa práctica. Habíamos dicho que uno aprende a hablar en público hablando en público, ¿sí? Mediante la práctica, pero también viendo, ¿sí? Viendo cómo lo hace el otro. Cómo uno aprende a decir mamá, bueno, porque ve que los otros niños dicen mamá a esa persona, ¿sí? Entonces uno repite. Por lo tanto, una forma de aprendizaje es ver a los buenos oradores, aquellos que yo considero, a los profes, es decir, a ver, este profe, ¿qué tiene que llegar? ¿Cómo hace para llegar? Esa es la pregunta. ¿Qué técnicas utiliza? Por ejemplo, en mi caso solía imitar a un profe inicialmente que tenía una preparación inicial de la clase de cortar, romper el hielo, ¿sí? No establecer una relación formal de algún modo, cosa que ahora me posibilita menos esta dinámica de la virtualidad. Pero en la presencialidad trato de acercarme, preguntar por otras cosas, hacer chistes, distender, digamos, como una forma de ir preparando al auditorio, en este caso mis alumnos y alumnas, para una mejor disposición hacia lo que van a escuchar. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo tengo que imitar, y eso lo imité de un profe que yo tenía, ¿sí? Y así distintas herramientas. Tengo que ver qué es lo que hacen bien. Alguno mete chiste, alguno hace esto, alguno se sienta y comenta, alguno se pasea por las sillas y eso atrae a los chicos, alguno de repente hace algo extraño. Bueno, tratar de pensar qué es lo que hacen bien para que yo pueda hacerlo bien, ¿sí? En términos generales. ¿Qué es lo que hace para llegar a la gente, para que los alumnos lo entiendan? Y entonces imitarlo en ese sentido. Esa es otra forma de ir formándose como orador, ¿sí? Y por otro, la tercera forma que tenemos de aprendizaje o de estudio es la propia acción, ¿sí? Ya lo vamos a ver puntualmente con los exámenes orales, pero se trata de practicar. Practicar es poner el cuerpo, ya no es solo leer en voz alta, sino cuando yo voy a exponer un examen oral, me pongo frente al espejo y me lo digo al examen oral a mí mismo para verme. A ustedes debe haber pasado, bueno, ya lo vamos a tomar, pero le debes haber pasado que se ven en fotos y dicen, che, mirá cómo estaba, qué pasó con esto. Es decir, uno a veces no se autopercibe a sí mismo porque no se ve, ¿sí? Y entonces, ponerse frente al espejo lo pone de alguna manera frente a la imagen que tiene el otro. ¿Qué es lo que el otro ve cuando me ve? ¿Sí? Y entonces me pongo frente al espejo y me miro, digo, che, y a mí particularmente, ustedes capaz que no lo están viendo así, me cuesta mucho mantener quietas las manos, ¿sí? Y es algo que yo observé a través del espejo, es decir, ¿cuáles son mis deficiencias como orador? Bueno, mis manos vuelan, que además algunos chicos me lo repetía, porque parte del aprendizaje es ponerse frente a otras personas y preguntarles, sí, me encantó su explicación, profe, pero deje de mover las manos. Y entonces es buscar soluciones. Por ejemplo, una solución que encontré
para mí es agarrar un marcador, taparlo, destaparlo y darlo vuelta como estoy haciendo ahora, mientras estoy dando clases. ¿Qué hacía eso? Bueno, tenerme las manos tranquilas, no hacer un remolino, no marearlos a mis alumnos. Entonces tengo el marcador en la mano, me permite señalar, me permite hacer gestos, lo tapo, lo destapo y canalizo eso que tengo. ¿Puedo evitar yo mover mucho las manos? Evidentemente no. ¿Sí? Lo he intentado por todas las recomendaciones de oratoria que dice que las manos deben moverse tranquilamente, pero se me dificulta mucho. Y sobre todo cuando estoy exponiendo y no puedo llevar ese control sobre el cuerpo, entonces busco una alternativa. Y una alternativa es tener algo en las manos, ¿sí? Tener algo en las manos, por ejemplo, un papel, ¿sí? También unas fichas, una carpeta de fichas, pero algo pesado. ¿Por qué? Porque el papel, si estoy nervioso, empieza a temblar así, les debe haber pasado alguna vez, y es peor, ¿sí? Se ve temblar el papel. Entonces, algo pesado, que no tiemble, y que al revés, me tenga las manos quietas. Porque un gran problema que tenemos como oradores es no saber dónde poner las manos, ¿sí? La ponemos en la rodilla, la ponemos atrás, la ponemos al costado, ¿sí? Tratamos de dejarla quieta y nos ponemos firmes como soldados, y todo eso, vamos a ver, comunica. Entonces, practicar frente a uno mismo y frente a otras personas, exponerse a la otra mirada para que nos diga, che, esto, aquello, o grabarse de última y ver qué sale. Lo que hay que ver siempre es cómo nos ve el otro. Y otra forma, había dicho, es la práctica. Ir de a poco superando ese miedo, esa timidez y ver en qué momentos puedo realizar alguna forma de oratoria, es decir, de exposición oral pública. Preguntar en la clase, levantar la mano, exponerse, si se quiere, a esa condena social que nunca es tal, sino que uno la tiene. Ver de qué manera puedo participar, ¿sí? De a poquito, pero ir sacándome los miedos. Porque el mejor modo, repito, de empezar a hablar en público es hablando en público, ¿sí? Eso como líneas generales. Hasta acá estamos. Todos me siguen. ¿Vamos bien? Sí, sí, profe. ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? Espero que no sea Aarón el único que me está. Ahí está Marcos Rodríguez, por lo menos por escrito. Bueno, vamos bien, ya somos dos entonces. Dale, gracias Cintia, gracias Marcos. Decía entonces que digo, siempre es bueno. ¿Por qué hago esta pregunta de si se entiende? Siempre es bueno también tratar de conectar, ¿sí? Porque hoy en la virtualidad, donde además no tenemos, y eso es todo un problema, es una situación comunicativa específica, no hay ni uno de ustedes que tenga la cámara prendida, ¿sí? Entonces, a los docentes se nos dificulta tener el feedback, el retorno, digamos, porque yo en el aula veo si alguien bosteza, si alguien está mirando al techo, si alguien levanta la mano, si alguien abre los ojos, si alguien se ríe. Todo eso me va ayudando a saber si me siguen. En este momento no. Entonces, lo primero que yo hago como orador, porque un docente es básicamente un orador, es decir, bueno, ¿cómo hago para tener un feedback? Entonces, cada tanto tengo que detenerme, tengo que decir, che, me siguen, hay esto, ¿sí? Vernos la cara o por lo menos tener la respuesta en el chat. Por eso les agradecía, porque es importante para el orador tener esa respuesta y es reconstruir, digamos, reconstruir su discurso en función de esa respuesta. Bueno, hasta acá entonces algunos lineamientos generales de la oratoria que ahora vamos a puntualizar respecto a los exámenes orales. Y esto es importante. No piensen, si el examen oral es una situación comunicativa, lo primero que yo tengo que conocer es a fondo esa situación, ¿sí? Es decir, hay un trabajo previo a la situación comunicativa. Tengo que ir a consultas primero. Siempre tengo que ir a consultas. Es decir, esto casi como consejo de alumnos. ¿Por qué? Porque usted dice, no me hacía falta, listo. ¿Por qué? Porque me hago conocer. No es lo mismo una situación comunicativa entre dos personas que no se conocen, ¿sí? Es decir, que no se conocen porque no han tenido interacciones previas, regulares, a dos personas que se conocen. Y de hecho eso ustedes lo deben haber percibido, por ahí no así desde esta perspectiva de la oratoria, pero cuando
algún docente dice, no, en la consulta fue muy bueno, ¿sí? Y entonces está dispuesto a perdonarle algún errorcito porque los vio en otra situación donde estaba mejor. Pero si en la consulta esto lo manejaba bien, y ese tipo de cosas ocurren porque hay una relación comunicativa previa que me ha probado la construcción de ese saber que ustedes vienen a demostrar en este momento. Y posiblemente en este momento puedan estar nerviosos o nerviosas y no les sale. Pero yo vi, como docente, que sí lo manejaban. Entonces, ese puntito, por supuesto que no los va a ayudar a saltar todo eso, pero ese puntito los ayuda, ¿sí? Pero además, lo otro que tienen que hacer es todas las preguntas relativas posibles al docente, a los compañeros que ya hayan rendido u observando algún examen final, aunque ustedes no se hayan inscrito, supongamos que esta mesa no se inscribieron, sino en la siguiente, es averiguar cómo se toma, dónde se toma, es oral, cuál es el espacio, se toma en un aula gigante donde yo estoy adelante y me siento casi en un desierto solo, se toma en una oficinita así, porque de todo eso va a depender, se toma en un lugar que da a la calle y tiene mucho ruido, ¿sí? De todo eso va a depender la seguridad que yo tenga al momento de exponer. Este es todo un trabajo de ingeniería previa, este es todo un trabajo de pensar. Repito, piensen que son situaciones comunicativas y no hay nada más que nos dé más temor y más miedo que la situación desconocida, ¿sí? Nos meten en algún lado y justamente es algo que yo no conozco, que no preveía y que no tenía en mi horizonte de expectativa. Y de repente tengo que dar examen oral ahí. Bueno, hagan todo ese trabajo de inteligencia, que es averiguar la mayor cantidad de datos posible acerca de cómo se toma, porque no es lo mismo que se tome oral, parado, al frente, al lado del pizarrón, que sentado en una sillita frente al tribunal, que arriba, que abajo. Por ejemplo, a mí alguna vez me pasó esto, que me cambiaron a último momento un curso que yo daba presencial en ese momento, a otra aula que tenía una tarima altísima. Y para mi modo de dar, que es pasearme mucho entre los alumnos y de mucha cercanía física, porque trato de transmitir una cercanía de tipo cognitiva, era muy difícil. Así que opté por sentarme ahí en la tarima y darle un poco más descontracturada. Pero bueno, fue un momento que no conocía y que tambaleó todo aquello que yo había preparado, porque mi preparación de la oratoria estaba en función de eso. Repito, hay que ir a consultas para hacerse conocer, para que me conozcan la cara. No es lo mismo para el docente, como no sería lo mismo para nadie un desconocido que un conocido, ¿sí? Y no es lo mismo para un docente, un alumno que fue, que estuvo, que conozco, que lo vi actuando, a otro, lo vi preguntando, a otro que no, ¿sí? Y además tengo que saber todas las situaciones posibles de toma de examen para adaptarme a esas situaciones, para saber si voy a tener que usar la voz alto, ¿sí? Y entonces mis prácticas van a ser con la voz en alto, porque el ruiderío que hay en esa aula es infernal, o si voy a tener que calmarme porque es un espacio muy reducido, entonces saber cómo voy a poner, si me dejan sacar apuntes o fichas, cómo voy a poner mis fichas, qué tipo de sillas hay, con respaldo, no con respaldo, sino con mesita, sin mesita, etc. Bien, segundo consejo, todo esto anterior al examen mismo, el estudio. Habíamos dicho que si de algo no los va a salvar la oratoria, es decir, la capacidad de hablar en público, por más buenos y buenas que sean, es en el dominio del tema, ¿sí? Sí. Pero sí, lo principal es volver sobre lo que dijimos. No estudiar tanto de memoria, por supuesto que hay materias más memorísticas y menos, sino mucho de esquema y mucho de lo visual, mucho de subrayar palabras y luego reconstruirlas a partir de esquemas propios. Porque esos esquemas se convierten en fichas que además, como yo he consultado, sé si me las van a permitir sacar o no, ¿sí? Es decir, yo he ido a consulta y una de las consultas que le tengo que hacer al profesor o profesora es: mire, estas son mis fichas, yo hice esquemas con esta bibliografía y con este estudio. ¿Las puedo sacar al momento del examen oral? ¿Sí o no? Entonces yo ya voy a saber si voy a contar con eso. Voy a saber además
en la situación en que se toma generalmente, dónde las voy a poner para que me sea más cómodo, ¿sí? Y si tengo esa ayuda y yo preparé eso, ya tengo toda la experiencia, digamos, el aprendizaje visual que habíamos visto hace un rato. Tercer consejo, preparar los exámenes orales en grupo. Siempre exponer a la otra persona. Teatralizar el examen oral. Incluso que el otro o la otra se pongan en el papel docente y se pongan en más malo. No solo con los contenidos, sino con las formas. Es decir, que me transmitan esa otra mirada que yo necesito para verme, ¿sí? Para verme a mí mismo. ¿Por qué? Porque, repito, uno no se percibe, a veces cree que hace una cosa y hasta que no le dicen, no se da cuenta. Por ejemplo, las muletillas, ¿sí? Es decir, uno tiene muletillas, las mías a veces es decir, por ejemplo, sí al terminar determinadas frases, buscando siempre la reacción de los alumnos, pero no deja de ser una muletilla. Las muletillas las hemos incorporado tanto que nosotros mismos no nos damos cuenta que las tenemos. Y entonces es esa otra mirada de nuestro compañero que nos dice, ¿por qué siempre decís sí al finalizar los párrafos? Yo digo sí, sí. Y entonces ahí es donde trato de controlar esas muletillas, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Generalmente a través de determinadas frases hechas, etc. Pero lo importante aquí, el aspecto previo, es practicar exponiendo oralmente a las otras personas. A ver si entienden, por un lado, conceptualmente, pero a ver qué cosas estoy haciendo mal en esa reconstrucción de la situación. La otra es practicar frente al espejo, repito, para ver cómo me ven. Puedo ser además quien quiera ser frente al espejo, puedo jugar mucho, asumir tono más alto, tratar de cantar lo que estoy estudiando, modular el volumen, el acento, jugar mucho frente al espejo. En estas situaciones, a mí, yo he dado oratoria mucho tiempo en institutos terciarios y sobre todo con gente que tenía muchos problemas de timidez, ha servido mucho esta práctica frente al espejo y jugar y verse como quieren que te vean, ¿sí? Como dice ahí en la presentación. Yo de algún modo me pongo frente al espejo y veo qué es lo que los otros ven. Y entonces juego a ver cómo quisiera que me vean. Y me puedo ir probando desde ropa hasta tonos de volumen, tonos de voz, volumen de voz, modulaciones, peinados, todo aquello que me permita transformar mi imagen hacia donde yo quiero ir, ¿sí? Es actuar principalmente frente a mí mismo para conocerme. ¿Cuáles son todas mis posibilidades? ¿Qué es lo que hago con los brazos? ¿Sí? ¿Me sirve o no me sirve la técnica de la lapicera para mantener mis brazos quietos? ¿Sí? O se me vuela la lapicera cada tanto. En general, yo percibo que me sirve. Lo único que hace el ruidito de la tapa y que se pega y se despega. Pero eso me permite estar relativamente controlado y no menear tanto mi cuerpo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que permite. Y les decía, las experiencias que yo he tenido en el instituto de nivel superior, sobre todo con aquellas personas más tímidas al momento de exponer, les ha servido mucho verse frente al espejo y sobre todo decirles esta consigna. Quiero que la próxima vez vengas preparada o preparado como querés que te vean. Y efectivamente venían transformados en cuanto a la capacidad de hablar, porque habían actuado, se habían encontrado ahí en el espejo, ¿sí? Entonces, practicar con otros y practicar con uno mismo. Todo eso estamos hablando delante, porque es fundamental. Ahí es donde yo me voy a dar cuenta de los gestos, ¿sí? Y que tengo. Pero bueno, ya estamos en el examen, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo manejo lo gestual, hacia dónde miro. Acuérdense que lo físico, lo gestual, todo aquello que acompaña al habla, transmite a veces muchísimo más de lo que yo estoy diciendo. Entonces tengo que manejar estas cuestiones de la mirada, las expresiones, los gestos con las manos, como le había dicho, la postura corporal, ¿sí? Si me inclino demasiado, si estoy así como caído,
mi cabeza así como caída, así como resignado, ¿sí? Justamente algunas de las cuestiones que yo les puse ahí son errores comunes al momento de exponer en un examen oral. La mirada perdida. La mirada perdida es esa que mira hacia el techo o la pared, tipo así, buscando la solución mágica a la pregunta. La que no quiere conectar con la mirada del otro, que además es mi evaluador, o sea que es una situación fuerte, les había dicho, es una situación donde yo voy de visitante a enfrentarme con un equipo grande siendo un equipo chico, entonces tengo que preparar el partido más que nunca. Tengo que conocer el terreno de juego, como habíamos visto en la diapositiva anterior, pero además tengo que pensar a quién voy a mirar, cómo lo voy a mirar. Entonces la mirada perdida no sirve, la mirada perdida transmite falta de confianza en el conocimiento que yo tengo, porque de algún modo lo estoy buscando en la estratosfera, ¿sí? Miro la pared, miro el techo, pero no miro a nadie. Lo otro que transmite resignación es la cabeza inclinada hacia un lado, es decir, esta posición tipo así, como diciendo, bueno, no sé, me rindo, ¿sí? Lo que transmite resignación también e inmovilidad son los brazos caídos. No, los brazos tienen que estar al frente, siempre. Al frente, sobre la mesa, si hay una mesa, y tratando de controlar. Si habíamos dicho, ustedes capaz que no me puedan ver, me dicen si se llegan a ver. No, mis brazos no se ven mucho. Pero siempre al frente, vamos a tratar de atrasar un poquito, por ahí con una hoja y apoyado los codos en la mesita, en el pupitre de la silla, si lo hubiera, por eso tienen que saber si lo va a ver, y si no, con algo en la mano, ¿sí? Y los codos bien pegados al cuerpo. O si no les dejan sacar ficha, entonces no pueden tener nada en la mano, algo que les permitan a ustedes manejar y controlar las manos, pero siempre los brazos al frente, no atrás, ¿sí? Que es rendición, no al costado, que es resignación, ¿sí? Sino siempre al frente, como una actitud propositiva. Lo que no quiere decir que tiren todo el cuerpo hacia el frente. El cuerpo debe estar lo más erguido posible, digamos, en esto, porque si no también denota agotamiento, cansancio y ganas de irse, ¿sí? Cuando uno está enfrentando una situación está erguido, justamente, entonces tiene que tratar de tener hombros erguidos y brazos al frente con manos controladas. Eso sería fundamental en términos de lo que comunico. Controlar el balanceo, ¿sí? El balanceo o de piernas, todo aquel movimiento que moleste, o de cuerpo, que solemos hacer para adelante, para atrás. Tratar de apoyarse bien en el respaldo y notar que la espalda siempre esté en el respaldo, ¿sí? Más allá de que uno al hablar, por supuesto que hace cierto balanceo, tratar de que eso no sea un movimiento constante de adelante hacia atrás, ¿sí? Son controles del cuerpo que no solo comunican, sino que a nosotros nos va a ir dando mayor seguridad el estar tranquilo en eso. Controlar lo verbal, habíamos dicho, detectar repeticiones y muletillas propias, ¿sí? Y tratar de reemplazarlas. Y ahí hay un tema particular que es la pobreza de vocabulario o falta de léxico. Y muchas veces me han preguntado cómo se soluciona. La única forma de solucionar la pobreza de vocabulario es a través de la lectura, ¿sí? Mucha lectura, lectura de diario, lectura de libros, lectura de lo que sea, pero es la forma de ir incorporando vocabulario es esa. Si queremos vocabulario oral, hay que ver televisión, aquella que utilice un vocabulario amplio, ¿sí? Y también culto, no en un sentido despectivo de lo popular, sino culto en el sentido que es el lenguaje que nos va a pedir la academia en el momento de rendir exámenes orales. Entonces tengo que ver la forma, ¿sí? Tengo que reemplazar cada tanto un pero por un sin embargo, o un aunque. Es decir, tengo que utilizar otras formas del lenguaje para no repetirme, pero, bueno, no, hay cada tanto decir, sin embargo, de todas maneras, ¿se entiende? Es decir, voy construyendo un léxico propio a partir de la propia lectura, ¿sí? Porque además, lo otro, cuando no me salen las palabras, cuando me quedo sin palabras,
ahí se profundiza. Si ya estaba nervioso, ahí se profundiza el nerviosismo, ¿sí? Cuando no me salen las palabras, es mejor que repita o es mejor que utilice cualquier palabra antes de detenerme. No puedo decir no me sale la palabra, ¿sí? No me sale la palabra es pensar que he estudiado de memoria, que no he comprendido ningún concepto, ¿sí? Y además que no encuentro ningún sustituto de esa palabra, ¿sí? Por lo menos tengo que saber explicar el concepto. Esto que ocurre cuando tal cosa. Ah, tal cosa, dirá el profesor. O dirá, bueno, eso está definido y es tal palabra. Por supuesto que hay conceptos que no puedo no conocer en ninguna materia, ¿sí? Es decir, palabras precisas del léxico disciplinar que no puedo desconocer. Pero cuando no me salen algunas palabras, tengo que proseguir con mi discurso. Lo peor que puede ocurrir es que me detenga, porque esa detención no solo transmite inseguridad, sino que me da inseguridad. Yo mismo, mi propio hilo conductor del discurso, que hasta ahí venía fenómeno, se corta. Y entonces el cerebro empieza a buscar recorridos, nuevos recorridos, y ese proceso es lento, digamos, no funciona tan rápidamente como el haber proseguido, porque yo tenía claro hacia dónde iba. Digo, sería como en un camino que yo tengo planificado, de repente no hay el puente que estaba previsto. Yo tengo dos alternativas. Si no encuentro otro puente rápido, meto las patas en el río y cruzo y sigo. Es decir, utilizo las palabras que tengo a mano, pero sé que ese es el camino que me lleva a buen destino, ¿sí? Porque si no, pierdo tiempo buscando otro camino. Eso es lo que ocurre cuando yo me pongo nervioso porque no encuentro la palabra. Es decir, hay que salir cuanto antes de ese trance. Y de ahí se sale habiendo estudiado, aunque la memoria en ese momento no me ayude con la palabra específica, habiendo estudiado y sabiendo explicar qué es lo que quiero decir. Después, otro control que tengo que tener en situación de examen oral es lo aspectual, ¿sí? Todo aquello que también transmite. Me tengo que relajar, ¿sí? Me tengo que relajar antes de entrar. Es decir, cuando ya estoy en capilla, como decían antes, ya estoy esperando que me toque el examen, no estar sentado, no estar tenso, sino pasear, estirar, ¿sí? Estirar las piernas, respirar profundamente, cambiar de aire. Tengo que relajarme. Ahora, que la relajación no nos lleve a lo que se llama el sobrador, el que se recuesta, es decir, ya no solo se apoya, sino que se recuesta, parece que la sacara de taquito, porque eso también transmite algo negativo que es el sobrar, el decir, esto ya lo sé, esto lo paso por encima, ¿sí? Y a ningún interlocutor docente le gusta esa actitud. Uno se quiere sentir importante, uno se quiere sentir que ha contribuido en la formación, no que lo sobren, digamos, en ese sentido. Entonces la actitud sobradora tampoco, sí relajada, sí estirar. ¿Cómo controlar el temblequeo de piernas y manos que nos ocurre a veces? El de manos fundamentalmente había dicho con algo pesado, si tenemos una carpeta de fichas, ¿sí? Tener la carpeta completa o usar la estrategia del virome o ir buscando cuál es nuestra mejor alternativa, ¿sí? Algunos se acomodan mucho el anillo, bueno, también es una forma, aunque transmite nervios, por lo menos controla el movimiento de manos, porque ese movimiento y ese temblequeo también nos pone tensos a nosotros mismos, no saber qué hacer con nuestro cuerpo. En el caso de las piernas, lo fundamental es tener las plantas del pie bien apoyadas en el piso, ¿sí? A veces nos sentamos de puntita y eso acentúa el temblequeo, ¿sí? Y a veces cruzamos las piernas y eso lo que acentúa es un cierto balanceo. Entonces tenemos que ver cuál es nuestra mejor posición. Como ya lo hemos practicado frente a nuestros compañeros nos van a haber dicho, no, así parece sobrador, así te tiembla mucho, así parece que te estás balanceando para dormirte, ¿sí? Entonces, en general es las piernas una al lado de la otra, en paralelo, con los pies bien apoyados y las manos adelante. Un examen oral no dura tanto como para que esa postura erguida y controlada no la pueda mantener en esos minutos.
minutos, ¿sí? Por supuesto, siempre está en tensión con los nervios que yo tengo. El aparato fonador, que es lo otro que nos cuesta mucho, relajado, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a hablar y a veces los propios nervios nos hacen una mala jugada y nos cierran, y no puedo hablar y se me hace la voz cada vez más chiquita y cada vez más ronca y no sale, y además hay ruido en el exterior y yo no puedo alzar la voz. Una forma sencilla de que el aparato fonador esté relajado antes de ingresar es masticar chicle. Por ejemplo, fumar no sirve para esto, porque al revés, no lo relaja, sino que lo tensiona, pero relaja el cuerpo, para los que son fumadores, las que son fumadoras, por supuesto. Entonces no se aconseja porque tensiona y arronca el aparato fonador, pero les puede servir para el cuerpo. Pero lo otro es cantar, modular, hacer algo, algunos sonidos que me permitan relajar el aparato fonador y que me dé entonces para repetir aquellos tonos, volúmenes de voz y formas que yo he practicado o frente al espejo o frente a mis amigos. Sobre todo teniendo en cuenta las situaciones difíciles en las que suelen tomarse los exámenes orales, aquellos donde hay mucho ruido, donde el aula es muy grande y hay mucho eco. Entonces yo tengo que tratar de modular para conquistar, porque de eso se trata la oratoria, de conquistar, de mantener la atención del otro, o de la otra, del profesor en este caso, durante una serie X de minutos. Cada vez que yo doy clases, en mi caso como docente, tengo ese desafío. Yo tengo acá 50 minutos, una hora que mantener la atención de ustedes. Y hay que ver si la estoy manteniendo, eso lo sabrán decir ustedes. Pero por lo menos tengo que pensar en cómo voy a mantener, a dónde voy a mirar, en este caso en la virtualidad, pero a dónde voy a mirar. Voy a mirar a mi pantalla, voy a mirar a la cámara, suponiendo una mirada cara a cara, por ejemplo, ¿sí? Y entonces voy y vengo. Y además trato de mover las manos y además trato de que se vea por lo menos la parte superior del cuerpo, algo que vaya comunicando. Y además incluso la vestimenta, pensarla en función de comunicar. ¿Comunicar qué? Respecto a la vestimenta, bueno, formal sin exagerar para los exámenes orales. En principio eso lo van a saber cuando vayan viendo las situaciones. Por eso es tan importante ir a marcar la cancha o ir a reconocer la cancha, el campo donde voy a jugar. ¿Cómo va la gente a rendir? Es decir, tengo que rendir porque a veces se van con súper trajes, súper vestidos, parece de noche, parece que van a salir a cenar en una fiesta importante y no es esa la forma porque el docente está en otro y entonces ya estoy comunicando ahí algo disruptivo, digamos, respecto a la situación. Tampoco la chancleta y los J. Entonces, ver cuál es la formalidad necesaria para esa situación específica. Y más allá de la vestimenta, una condición de higiene fundamental. Todo aquello que suene a sucio o que se huela ya comunica un cierto rechazo. Entonces yo tengo que comunicar higiene. Aunque no lo esté, por lo menos lo tengo que comunicar para que no haya un prejuicio, ¿sí? Y un juicio mismo y una molestia y un malestar, ¿sí? En ese momento. Digo, alguien está exponiendo y está exponiendo muy bien y yo le digo al otro docente, pero no puedo dejar de mirarle el pelo grasoso, por decir un ejemplo cualquiera. ¿Se entiende? Es decir, es distractor de aquel con el cual me estoy comunicando. Esos son problemas distractores. Y después, otra cosa que nos suele poner nerviosos es estar atento a los detalles antes de entrar. Es decir, yo voy a entrar a la clase, ¿sí? Apago el celular antes de entrar a la clase, tiro el chicle, veo que esté todo bien, veo si mis fichas están bien. No en el momento. En el momento ya la pifié. Ay, sí, perdón, tengo que terminar de tirar el chicle. Me sonó el celular, perdón, ya está. Es decir, ya me suma un elemento disruptivo que me pone nervioso a mí y a mi interlocutor. ¿Se entiende? Entonces, estar atento a esos detalles, ver de qué manera puedo prever todos los elementos o la mayor cantidad de elementos que no sean disruptivos de esa comunicación. Eso es importante, estar atento a los detalles. Iba a sumar otra cosa, pero en este momento me olvidé, ya seguramente me voy a acordar. Fundamental, llegar temprano. ¿Sí? Me dan 2 minutitos que abro la puerta porque justo estoy solo y
y ya los acompaño. Bueno, ¿qué tal? Disculpen, continuamos. Esto que yo hago y que hice al principio es parte fundamental de la oratoria. Es decir, cuando tengo un inconveniente no controlado, digo, en este momento tocaron la puerta, o en otro momento estábamos a punto de empezar y resulta que no salía la grabación y teníamos problemas con la cuenta para grabar. Entonces, las personas que habían entrado en horario ya llevaban 10, 12, 15 minutos esperando. Hay que darles una explicación. La honestidad o sinceridad en ese sentido es fundamental también en la oratoria. Digo, hay que demostrarle al otro qué situación estoy. Eso no me disculpa para nada de haber preparado o no haber preparado un tema, ¿no? Pero me puede pasar un inconveniente X que yo digo, discúlpeme 2 minutos, tengo que abrir la puerta, etc. Y exteriorizo esas razones, ¿sí? Eso es importante en la comunicación humana. Como docente lo mismo, es decir, ayer me pasó tal cosa que no pude dormir, yo voy a dar clases, cumplo con mi clase, la doy bien porque la preparé, pero no quita que yo pueda decirle a los chicos, a mis alumnos, bueno, hoy si me notan cansado es por esto, por esto, por esto. Porque yo los preparo de alguna manera para un cambio de tono de lo que es habitual. Yo que suelo ser muy verborrágico y muy activo, de repente puedo tener una exposición un poco más calmada. Bueno, eso es parte de la oratoria. Es establecer también las reglas con las que estoy jugando, las formas con las que estoy jugando, ¿sí? Y le decía, llegar temprano también al examen oral es importante. Es importante porque me permite ir adaptándome de a poquito a la situación. No llegar sobre la hora. Llegar sobre la hora siempre es traumático en ese sentido. Bien, todo eso, fíjense que hasta ahí estamos hablando hasta la puerta, ¿sí? Hasta la puerta del examen. Bueno, sobre todo, hacer pausas, hablar con naturalidad. Y cuando hablo de naturalidad, podría pensarse que se contradice con lo que acabamos de decir, que hay que practicar mucho, ¿sí? Y que de alguna manera hay que actuar. No, hay que actuar tanto que me salga natural, porque yo voy a ir encontrando mi forma de hablar, mi ritmo, mi volumen. Como he además leído en voz alta, expresado en voz alta, ya sé dónde están las pausas, ya conozco los silencios. Entonces eso me tiene que salir naturalmente. Pero esa naturalidad es producto de todo el trabajo anterior. Y lo que hay que tener en cuenta es que no hay necesidad de apurarse, no hay que ir así como a escupirlo todo de repente, porque ahí es donde las palabras empiezan a querer salir todas juntas y terminan por no salir, terminan por atorarse, ¿sí? Con naturalidad, con pausa, despacio, sin ser aburrido, por supuesto, porque lo que tengo que hacer es modular el volumen y la entonación, ¿sí? Levantar la voz, como dice, hacer énfasis en lo importante. Bueno, esto es importante, y lo digo, y además resalto la voz, aumento la voz, me inclino un poco hacia adelante, como acabo de hacer yo. ¿Se entiende? Es decir, todos los signos tienen que ir a reafirmar eso que estoy diciendo. Y si eso es importante, entonces yo me inclino un poco más, me acerco en este caso a la cámara, alzo la voz e intensifico, esto es importante, ¿sí? No ser grandilocuente, ¿sí? Es decir, que yo conozca el léxico y que me quiera expresar, no quiere decir que yo tenga que parecer un locutor o tratar de imitar un locutor, lo mismo que la formalidad en la vestimenta, ¿sí? Tengo que tener claro un justo medio ahí y no sobrepasarme en la actuación de manera tal que se vea fingido o ficticio. Una cuestión fundamental en los exámenes orales que siempre preguntan es, bueno, ¿dónde miro? Porque el problema es dónde miro. Si miro para abajo o la mirada perdida es como que estoy buscando respuesta. Si miro a la cara me pone muy nervioso el profe. Entonces, un secreto,
así como secretillo, es mirar sobre los ojos, apenas sobre los ojos, es decir, aquí. ¿Por qué? Yo en realidad le estoy mirando el comienzo de la frente o la entreceja, porque el problema a veces es mirar a los ojos, ¿sí? Entonces, en ese movimiento de mirar sobre los ojos, ahí en la entreceja, un poquito más arriba, lo que yo estoy haciendo es hacerle creer que miró a los ojos, pero no mirarlo a los ojos, ¿sí? Van a ver, tómenlo como referencia en alguno de sus compañeros o compañeras, y van a ver que no es lo mismo. No es lo mismo lo que se transmite ni lo que se percibe. Entonces, de algún modo, yo pongo ahí un límite. La otra es lo que se llama la mirada ventiladora. Es decir, si tengo un tribunal, voy medio rápido, por supuesto, no todo el tiempo así, pero voy medio rápido, hablándole un poco a uno, un poco a otro, un poco a otro. Es decir, no dejando que se tensione ninguno de los tres con mi mirada. E incluso ahí me permite ir mirando los espacios vacíos entre cada uno de ellos, ¿sí? Voy rotando, por eso se llama la mirada ventilador. Repito, no es constantemente así, pero sí voy buscando. Siempre también identifiquen cuál de los docentes y las docentes que van a tomar, eso lo tienen que tener identificado, es la que para ustedes les da mayor confianza, la que han tenido mayor contacto, si ha sido el JTP de su comisión, etcétera. Bueno, siempre pueden fijarse ahí, es decir, usan la mirada ventilador, tratan de mirar un poquito por sobre los ojos para no hacer conexión directa, pero además cuando tienen que fijarse un poco se fijan en su docente, que es el que les da confianza. Se detienen un poco ahí y después vuelven, ¿sí? El tema de la mirada siempre es muy complicado, entonces también tengo que tener clara conciencia de cómo la voy a manejar, ¿sí? Repito, no la bajo, ¿sí? Y además, en esa mirada ventilador, lo que sí puedo hacer, si me dejan sacar ficha, es alternar con la ficha. Entonces, bajo la mirada solo para ver la ficha y la vuelvo hacia arriba y vuelvo a mirar a los tres lados, ¿sí? Y me detengo un poco en mi docente de confianza y vuelvo y bajo. ¿Se entiende? Es decir, voy jugando con la mirada para no detenerme demasiado tiempo en ningún punto. No puedo estar mirando todo el tiempo la ficha porque parece que ahí estuviera la respuesta, pero tampoco me da miedo o me da temor o timidez mirar directamente a los ojos. Entonces voy mirando ahí. Por eso ahí anoté 2 veces mirar sobre los ojos. Y tampoco mirar la pared ni buscar las respuestas, ¿sí? Como si Dios me la fuera a proveer del techo. Apoyarse en algún material, como yo hice todo el trabajo previo, voy a saber si voy a trabajar en el pizarrón, si voy a trabajar si me van a permitir tener fichas, láminas, mapas, etc. ¿Sí? Todo aquel material que me permitan tener, bienvenido sea, porque la ayuda visual, habíamos visto, es fundamental. Entonces, ese es el trabajo previo que yo tengo que hacer y preguntar, repito, a los docentes que van a tomar si eso está permitido, ¿sí? La otra complicación, además de la mirada habitual en los exámenes orales, es los silencios y las muletillas, ¿sí? Sobre todo al comienzo de las respuestas, cuando me preguntan, entonces yo empiezo, a ver, ¿cómo diré? ¿Sí? Es decir, todo eso que yo voy diciendo que no tiene mucho sentido, lo que hace es darle tiempo a la cabeza para preparar la respuesta, ¿sí? Esa es la función de las muletillas, esa es la función de esto que decimos, ¿sí? Lo que pasa es que en la comunicación oral producen una interferencia. ¿Cómo las puedo reemplazar? Con frases hechas que yo ya tengo que tener más o menos prevista. Entonces viene la pregunta del docente y digo, bueno, a ver, un momento que me ordeno en la cabeza y busco la ficha adecuada, si es que me permite sacar fichas, siempre, ¿sí? Y busco la ficha correspondiente. Entonces voy ganando tiempo. Acuérdense, esa es la función de las muletillas en nuestro cerebro. Darle tiempo para buscar la información que se le está pidiendo. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es ganar tiempo. Y para ganar tiempo uso frases comodines, frases hechas. Bien, a ver, ¿por dónde podría empezar? Bueno, empecemos por este concepto. ¿Se entiende? Lo único que yo hice con eso es ganar tiempo. O lo mismo, repetir la pregunta, pero no repetir la pregunta de vuelta, mirando al cielo. Entonces me preguntan, ¿cuál es el concepto de hábitus? El concepto de hábitus, no, no es eso. Sería, usted me pregunta cuál es el concepto de hábitus.
Bien, el concepto de hábitus ¿se entiende? Es decir, yo repetí la pregunta, miré directamente, lo invoqué a mi interlocutor en ese usted, ¿sí? Y entonces pude ir buscando la respuesta a la información en mi cabeza. No miré al techo, hábitus, 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 ¿sí? Como buscando, como si estuviera rezándole a alguien para que me pase la respuesta. Esas son las diferencias en términos de oratoria, que es lo que yo comunico en ese preciso momento en que necesito un tiempito, porque la respuesta la tengo que tener porque estudié, repito, es decir, si no estudié, no hay forma, me puedo pasar repitiendo frases hechas todo el día y el concepto no se va a encontrar. Lo que yo sí sé es que lo estudié y entonces lo que necesito es tiempo. Y para tener tiempo viene bien haberlo practicado y tener frases hechas o repetir la pregunta o empezar por algún preconcepto. Bueno, hábitus lo estudiamos en el libro El Capital Social de Pierre Bourdieu. ¿Se entiende? Fíjense, yo no respondí a la pregunta de qué es el concepto de hábitus, pero empecé diciendo dónde lo estudiamos. Y eso me va dando tiempo, ¿sí? Esa es otra forma. Y por otro lado, si me di cuenta que me equivoqué, es fundamental que rectifique a tiempo, que no siga dándole vueltas a lo que ya sé que es un error. Perdón, disculpe, me equivoqué, el concepto de hábitus que di no era hábitus, sino era este otro concepto. No, hábitus es esto, ¿se entiende? Es decir, rectifico yo mismo antes que me rectifiquen, porque el profesor sabe cuál es la respuesta correcta, ¿sí? No sigo dándole vuelta y tratando de buscar una conexión entre lo que dije y lo que debiera haber dicho, ¿sí? Y entonces tratando de salvarla por ahí. La rectificación siempre muestra un saber, que en ese momento, por nervios, por velocidad, pudo haber sido expresado erróneamente, pero que yo me di cuenta solo. Y entonces tengo que saber rectificar. En general, esto no habla por el 100% de los profesores y profesoras, los profesores somos receptivos a las rectificaciones, porque muestran eso, que alguien sabe. Perdón, profe, disculpe, me confundí el concepto de hábitus con el concepto de capital simbólico, por decir cualquiera, digamos, de lo que uno maneja en ciencias sociales, ¿sí? Así que comienzo de vuelta. Hábitus es tal cosa, ¿sí? Fíjense que lo que yo le dije, rectificando, es dos cosas. Que sé el concepto de capital simbólico, que sé el concepto de hábitus, se lo voy a decir, además, ¿sí? En breve, pero que además sé las diferencias y que puedo rectificar. Todo eso le comuniqué en un simple hecho de rectificarme a tiempo de lo que estoy diciendo mal. Bueno, hasta acá algunos consejos. No sé ahora si quieren hacer preguntas, cuestiones, comentarios respecto a esto que acabamos de ver y qué cosas no quedaron contestadas de las expectativas que ustedes tenían respecto a este curso rápido de oratoria de 1 hora para exámenes, orientada a exámenes finales, a exámenes orales, perdón. Nada, o los dormí a todos y a todas, o estuvo súper claro, no sé cuál, cuál de las dos opciones es. ¿Nada? Hola, profe, ¿cómo está? A mí particularmente, la verdad que me sirvió mucho, porque yo, por ejemplo, cuando rindo, me ocurre que uso mucho las muletillas, porque me pongo nervioso por más que yo entienda el tema y, y me pasa que por ahí quiero hablar de algo conciso y doy muchas vueltas para llegar al tema. Creo que es por la parte del nerviosismo más que por la parte de la comprensión, digamos, de lo que haya leído. Está Y claro, y sin embargo, ahora no estás teniendo ningún problema y no has tenido ninguna muletilla. Entonces, lo que uno sí debe descubrir, y esto es fundamental, por eso yo hago tanto hincapié en el antes. Es decir, ¿qué es lo que me pone nervioso? Porque acabas de hablar fantástico, no diste ninguna vuelta. ¿Se entiende? claro, sí, pero considero capaz que es porque ahora no tengo como que alguien que me está juzgando o que me está evaluando. Tal vez sea Exactamente. eso. Esa es la situación comunicativa. Tengan en cuenta que el tribunal va a evaluar su conocimiento, ¿sí? Entonces, hay que tratar de relajar respecto a toda la expectativa de imagen de uno mismo que
que tengan. Hay que saber manejarla y practicarla previamente para caer mejor. Porque uno en realidad se siente evaluado como un todo, ¿sí? No solo en el conocimiento, sino, sino en la imagen, en quién soy, en todo un poco se siente evaluado, por lo menos los que éramos, yo digo éramos porque ya no lo soy, por lo menos en este aspecto, tímido, uno parece que proyecta y quiere proyectar la mejor imagen de sí. Bueno, esa hay que controlarla. Por supuesto, la situación de examen siempre es tensa porque de eso depende, digo, hay que tomarla así como es, depende muchas veces el futuro profesional, cuántos años de carrera voy a estudiar, si voy a poder conseguir un trabajo, es decir, muchas cosas dependen de esa situación de examen. Y por eso es tan tensa en función de eso. Y por eso yo siempre doy este ejemplo. Somos equipos chicos jugando de visitante en el estadio del equipo grande. Hay que reconocer el estadio, hay que defenderse con uñas y dientes y para eso tengo que conocer cuáles son mis fortalezas. ¿Sí? Y mis fortalezas, en tu caso, lo acabas de decir, tu fortaleza es el conocimiento, el haber estudiado. Bueno, esa es mi fortaleza. Yo no puedo ir contra mí mismo, no puedo haber estudiado. Ojo, a mí me pasó una vez, yo siempre lo cuento en estos talleres, porque me pasó una vez que llegué a rendir en la sociología de la comunicación, había un compañero que no había estudiado nada, le expliqué toda la materia mientras esperábamos a tomar el examen, él sacó 9 y yo estaba a punto de desaprobar, y él le fue a decir a la docente, pero no puede desaprobar si me acaba de explicar toda la materia, digamos. Pero bueno, cuando llegué al momento del examen, más allá de haberle explicado y haber sabido toda la materia, no lo pude exteriorizar. Y uno queda con mucha bronca consigo mismo, con la docente, o no sabe hacia dónde proyectar. Y eso es lo importante de hacer estos ejercicios, de reconocerse, saber cuáles son sus falencias, no echarle la culpa a nadie más y salvarlas. Siempre reconociendo el territorio al que voy. Siempre vamos a esa guerra, entre comillas, en situación de desventaja. Por lo tanto, tiene que ser mi mejor versión. Tiene que ser mi mejor yo en esa situación específica. Perfecto, muchísimas gracias. También otra duda que me surgió es que, sí, que, por ejemplo, usted habló de bueno, más allá que no sea una clase de metodología de estudio, sí, para el aprendizaje se usan 3 partes, digamos, la vista, o sea, el ver, el oír y la acción, las prácticas. Así es. Por ejemplo, usted cuando habla de las prácticas, ¿cómo sería un ejercicio en grupo para que, por ejemplo, para que me sirva, o sea, para que me sirva a mí y a mi compañero? Fundamentalmente, cuando por ejemplo, en nuestra facultad, los exámenes orales se toman mucho con preparación de un tema, por parte a elección del alumno en general, y después los docentes preguntan. Entonces, mis compañeros hacen las veces de tribunal, yo expongo mi tema y además me preguntan. Digamos, actúo la situación de examen y mientras más parecida la pueda actuar, mejor. Porque ahí salen aquellas cosas que no tengo del todo sabidas, pero además aquellas cosas que no he sabido explicar. Son mis propios compañeros puestos en la función de docentes los que evalúan. Pero además eso tiene una doble ventaja, que aprendes vos y aprenden tus compañeros. Es decir, porque de algún modo vos le estás dando la exposición también a ellos o a ellas, ¿sí? Le estás dando la exposición de un tema incluido en la unidad. Entonces, siempre actuar la situación de examen viene bien. Exponer el tema frente a otro. Y aquello que creíamos, nos pasa siempre con cualquier cosa, aquello que creíamos que lo decíamos claro, resulta que no le quedó claro a ninguno de nuestros 3 compañeros. Entonces, ahí me marcan los errores. Bueno, esto que dijiste no quedó claro. Esto me parece que está erróneo. ¿Esto de dónde lo sacaste? ¿Sí? Son esas otras miradas las que me ayudan. Entonces, la actuación y lo otro, que la propia actuación te va a ir dando aquellos puntos donde tenés que hacer hincapié. Si tengo algún compañero perspicaz, capaz que me lo dice incluso. Mira, fíjate acá, diste esta definición, pero no le pusiste énfasis, nos estábamos durmiendo todo, te faltó volumen, la verdad que sos un bodrio dando el examen. Digo, es esa mirada, con la honestidad de un compañero, la que nos puede dar la mirada que necesitamos para reconocernos. Por eso decía, es difícil, lo difícil es reconocerse, saber cuáles son los errores que uno está cometiendo. Uno sabe por ahí de las muletillas y a veces ni siquiera se da cuenta cuando las utiliza, hasta que
o se escucha grabado, digo, a mí mi propia voz, que no me gusta, la reconocí hace muy poco, cuando me empecé a escuchar un poco más en radio, digo, ay, qué desastre que soy, digamos, pero bueno, era hacerme cargo, y pasan 40 años hasta que uno reconoce su voz. Entonces, ese tipo de cosas siempre implican una mirada externa, y la actuación, la práctica, tiene que ser con una mirada externa, porque además, repito, es un doble aprendizaje. Yo doy mi tema, si es elección de un tema, o por lo menos actuamos la situación de evaluación, y en esa actuación aprendemos todos, ¿sí? Eso es importante que puedan hacerlo. Por supuesto, ahora con la virtualidad siempre se imposibilitó juntarse, pero yo en esto, en la oratoria volcada de exámenes, siempre recomiendo, y además por la propia práctica como estudiante de 2 carreras de la facultad, siempre recomiendo estudiar en grupo, porque es donde mayor aprendizaje hay. Por la lectura en voz alta, que acompaña a la lectura en voz baja, habíamos dicho, y por la práctica y la exposición. Nosotros los docentes, cuando concursamos cargos, también exponemos temas, es decir, damos clases actuadas, además en una situación muy fea, porque damos clases actuadas como si tuviéramos alumnos, pero sin alumnos presentes, ¿sí? Y no saben lo raro que es eso. Y para eso, no solo la practicamos con amigos, colegas, sino que además les pedimos por favor que si pueden estar presentes estén, porque necesitamos un feedback, alguien que nos mire y nos diga que vamos por buen camino. Bueno, lo mismo recomiendo. La preparación de exámenes orales implica que ustedes practiquen oralmente. No se queden con la lectura y que, bueno, yo sé todo y voy así como estoy. No, practiquen oralmente la exposición de todos los conocimientos de esa materia. Otra pregunta, consulta. Por mi parte, eso sería todo. Muy buena Bueno, cuestión. Miguel, gracias. Bueno, si no hay para más, no he visto en el chat. Bien, Cintia dice, puedo volver al comienzo, efectivamente, respecto al reconocimiento del error, que es importante. Y después, Lorena pregunta sobre los nervios. Habíamos dicho, los nervios fundamentalmente es difícil de manejar, pero tiene que haber instancias de relajación. Lleguen temprano, 1. Reconozcan el terreno, 2. Todo eso va quitando nervio, ¿eh? Es decir, lo que no tengo que hacer es sumar nervios, llegar sobre la hora, no conocer dónde es. Digo, sepan dónde es, lleguen temprano. Ya han estudiado, supuestamente, decir, traten de no estar estudiando. Charlen de otra cosa. Caminen, relajen el cuerpo, mastiquen chicle, si pueden cantar, todo eso va relajando, no solo físicamente, sino también cognitivamente, ¿sí? Es decir, sacándole presión a la cabeza un poco. Pero no se relajen tanto que se olviden que están en situación de examen. Es decir, al mismo tiempo, tengo que ir manteniendo mi cabeza conectada con la situación de examen. Entonces voy repasando algunas cosas, pero sin obsesionarse. Lo que no estudié hasta ahí es difícil que lo aprenda en 2 minutos. Lo que sí puedo hacer es charlar con otros sobre la propia materia, decir, bueno, yo vi esto, me faltó esto, y el otro va a decir, y se va conversando sobre la materia, pero no específicamente ya practicando la situación de examen, porque eso ya lo debiera haber hecho con anterioridad, pero sí manteniéndose alrededor de ese tema para no dispersarse tampoco, no desconectarse de todo, porque el cerebro necesita estar conectado, pero no necesita estar conectado de manera tensa. Por lo tanto, yo tengo que relajar y conectar, relajar y conectar. Y habíamos visto todo eso que me ayuda. De todas maneras, si yo he hecho todos estos pasos previos, ya llego más relajado a la situación de examen. El problema es que no solemos hacerlo. El problema es que estamos sobre la hora, no conocemos quién nos toma, dónde nos toman, cómo nos toman, qué nos toman. Entonces hay que preguntarle a los de cursos anteriores, a compañeros que ya rindieron, todo lo que yo pueda hacer sobre la situación. Acuérdense, ténganlo en cuenta para la vida, digamos, en la vida cotidiana. Las situaciones conocidas no nos dan miedo, no nos dan nervios. Mientras yo más conozco una situación, menos nervios me dan. Por lo tanto, hagan todas las averiguaciones posibles al respecto sistemáticamente. Sistematicen la información.
otra pregunta, creo que no hay. Gracias, dice Lorena. Bueno, espero haber contestado. Gracias, Gabriela, Florencia, Cintia, todos quienes agradecen en el chat. Bueno, llegamos hasta aquí. Les agradezco haber estado. Espero haber contribuido un poquito a que mejoren y sientan menos nervios y que puedan entender la situación específica comunicativa de un examen oral y adaptarse a ella. Muchas gracias. Bueno, gracias, profe. Muy entretenido y muy práctico los consejos. Espero que los chicos lo hayan disfrutado y los esperamos en el próximo curso, seguramente con el profe Luca, para más herramientas, ¿no? Porque siempre suma tener esta herramienta. Así que, bueno, estén atentos, chicos, a la página de La Voz. Y muchas gracias por habernos acompañado y esperamos seguir contando con su apoyo. Gracias. Ahora, gracias, buen fin de semana. Gracias.